¿Listo? ¿Reanudamos entonces? Miren, esta foto que les muestro acá como evidencia de la Tierra joven es muy interesante, es obviamente una foto satelital, pero aquí nos está mostrando el delta del Nilo. Y se acuerdan que allí es donde exactamente vivió el pueblo de Dios, en Gosén, en este sector, ahí. Y allí es donde se ha descubierto también posiblemente la tumba de Jacob, la tumba de los hermanos de José y la tumba misma de José también. ¿Sí? Es muy interesante, pero esa es una presentación aparte. Ahí. Y también tenemos acá a Israel, ahí. Mar de Galilea, Jordán y el Mar Muerto ahí. En fin. Juan 10:35. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Puede la ciencia probar la edad de la Tierra realmente? La verdad que no. No hay ningún método científico que pueda probar la edad de la Tierra y del universo. Y lo repito, no hay método científico que pueda probar la Tierra, la edad de la Tierra ni la del universo. Son todas suposiciones, son todas formas de ver el asunto, que está por supuesto metido detrás de ello la filosofía. ¿Por qué? Porque tenemos algunos indicadores que se le llaman relojes, pero siempre estos cálculos implican posturas, y posturas muchas veces filosóficas. Debe suponerse el reloj cuando partió, debe suponerse la velocidad del reloj y debe suponerse que ese reloj nunca fue alterado. Por lo tanto, la evidencia apoyará más una posición de que es tierra joven o es más antigua. Pero hay algo que es evidente. Existe una creación, está ahí arriba, y debajo de nosotros hay millones de fósiles que indican muerte, sufrimiento y enfermedad. Y la pregunta es una sola. ¿De dónde vienen esos fósiles? Y dos respuestas. Una viene de una evolución de millones de años o viene de un gran diluvio que duró 1 año 17 días. Yo me quedo con la segunda, por cierto, porque hay toda la evidencia que hubo un gran diluvio en esta tierra. Debemos nosotros, en nuestra argumentación, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Muchos métodos científicos desfechados hacen suposiciones razonables. No apoyan la idea de largos periodos de millones de años y un universo antiguo. Hay cientos de métodos desfechados que apoyan la idea de una Tierra joven y un universo recientemente creado. Hay más evidencia de lo que se imaginan de que la Tierra es joven, de que es antigua. Después les voy a mostrar la lista de las razones que creen porque la Tierra es antigua. Pero por mientras, las evidencias, entre 100 y 200 evidencias que la Tierra es joven, basada en los soles, en las galaxias, los radioisótopos, carbono 14, salinidad del mar, árboles, mutaciones, genes, en fin, vamos a ir revisándolas una por una. Y estas son las evidencias que la gente cree y aseguran que la Tierra es antigua. Primero, el crecimiento lento de los corales. Les voy a mostrar más adelante una foto de un coral creciendo de un zapato moderno. Por lo tanto, creció en menos de 30 años. Carbono 14, ya les expliqué hace un momento atrás que el carbono 14 no indica millones de años, como se creía antes. Lo único que indica es que lo que tiene carbono 14 es menos de 57.000 años. O sea, es joven. Es un gran amigo nuestro. La separación de los continentes, la Pangea, en el programa del diluvio, ahí explico cómo se separan los continentes de la Pangea y avanzan a 20 kilómetros por hora debajo del mar, separándose hasta llegar a la posición que tienen hoy día. Por lo tanto, esa velocidad, 20 kilómetros por hora, es muy distinta a milímetros por año que se dice que se mueven ahora. Ese es otro movimiento de las placas, pero la separación de la Pangea se produjo en forma catastrófica en el diluvio. Los animales fosilizados necesitan millones de años? No. Se puede fosilizar cualquier cosa en la medida que estén las condiciones para fosilizarse. Por lo tanto, el hecho de que haya fósiles, en ningún caso habla de millones de años. Está hablando que se dieron las condiciones para que se fosilizara. Tal como ese muñeco, el oso de peluche, que se fosilizó porque estaban las condiciones. El datado radiométrico. Esto es el potasio-argón habitualmente. El potasio-argón tiene tremendos problemas, pero tremendos problemas. De una roca, por ejemplo, que se conoce su edad,
se le da una edad completamente diferente, de millones de años, cuando apenas tiene 5 años o 6 años. Es decir, cuando se conoce la edad, da mal. Imagínense la roca que no se conoce la edad, cuán mal da también. Tiene grandes problemas la datación radiométrica. Y por último, la luz de las galaxias distantes. Posiblemente todos ustedes han pensado en algún momento, a ver, pero ¿cómo nosotros vamos a tener miles de años si estamos mirando la luz de una estrella que empezó a venir para acá hace 10.000 millones de años? ¿Han pensado eso? Ya, sucede lo siguiente, que cuando estamos hablando de distancia de las estrellas, estamos hablando de años luz, que es una distancia, no es años, no es tiempo. Voy a estar igual que el yerco. ¿Me meto en esto o no me meto en esto? ¿Lo digo o no lo digo? Sí. ¿Saben? El problema de la distancia, a ver, primero el tiempo no es igual en todas partes. El tiempo es diferente aquí en la superficie de la Tierra, donde estamos ahora, a lo que lo es en la Luna, a lo que es fuera de nuestra atmósfera, a lo que es en el Sol, a lo que es en otra distancia galáctica diferente. Todos los lugares tienen diferente tiempo. ¿Sabían eso? Sí, parece que el tiempo fuera igual en todas partes. No es así. No, claro, ahí voy a llegar. Los tiempos son diferentes en todas partes porque dependen de la gravedad y de la velocidad del objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se piensa en esto? Se piensa de que la Tierra estuvo en un pozo gravitacional en un momento. Y después el universo comenzó a expandirse por obra de Dios. Esto no es evolución, ni Big Bang, ni nada de eso. Y comenzó a expandirse porque la Biblia dice que el universo se abrió como una cortina. Ya se expandió. Y al abrirse, cada sistema tuvo un diferente tiempo. O sea, para nosotros iba corriendo el tiempo lento y para otros lugares iba corriendo el tiempo rapidísimo. Y por lo tanto, por eso es que la luz que nos llega a nosotros, si bien fue emitida en un tiempo, a nosotros nos llega como que hubiera sido de millones de años. Pero no es así. Es un problema bien difícil, por eso dije que me meto o no me meto aquí. Es un problema bastante difícil de entenderlo, pero por ahí va la respuesta. Por ahí se dirige la respuesta. Esa es la última, la luz de las galaxias distantes. Vamos a lo más terreno. La erosión. No hay suficiente sedimento en el fondo del marino, en el fondo del mar, si hubiésemos tenido 3.000 millones de años en esta Tierra. Porque la lluvia, los vientos y los ríos van sacando 20.000 millones de toneladas anuales por erosión. Y esos 20.000 millones de toneladas se van depositando en el fondo marino. Si el fondo marino tuviera 3.000 millones de años recibiendo ese material, el fondo marino estaría colmatado, estaría lleno de sedimentos. Pero no es así. El promedio del fondo marino son 400 metros, lo cual nos indica de que aquí no hay millones de años. A lo más serían 14 millones de años, no 3.000 o 3.500 millones de años. ¿Ya? Así que esa es la primera. La segunda, no hay suficiente sal acumulada en el mar. Se le llamaba antes al mar el reloj de sal, porque al irse acumulando año tras año se podía medir la salinidad y poder ver cuántos años de antigüedad tenía. Al año los ríos llevan 458 millones de toneladas de sodio al mar. Por lo tanto se va salando cada vez más. Ahora, si fuesen 3.000 millones de años, la salinidad sería muchísimo más alta de lo que es hoy día, posiblemente 70 veces más la salinidad que hoy día tenemos. Y la salinidad que tenemos hoy día es más o menos de 11 gramos de sal por litro de agua. Pero el mar muerto, por ejemplo, tiene 350 gramos por litro de sal. 350 gramos de sal por litro de agua, está equivocados. Aquí tenemos el mar muerto, ¿no es cierto?, que las personas pueden flotar, porque es tan densa el agua por la salinidad que se mantienen bien en la superficie. Ahora, si tuviéramos también los 3.000 millones o 3.500 millones de años, los continentes se habrían borrado, porque permanentemente, debido a la erosión, los continentes se van gastando y se van yendo al mar. Y hay un estudio que se hace a través de un producto que se llama el berilio 10B, es el isótopo de berilio. Y el isótopo de berilio es muy interesante porque se pone radioactivo cuando está a la luz del sol.
cuando se destapa, digamos, y queda la luz del sol, por la erosión se destapa y queda la luz del sol, ahí se pone radioactivo. Y los geólogos del mundo miden así la erosión. Lo que pasa es que se ha descubierto que la erosión habría sido mucho más rápida en algunos lugares que otras. Y también, si nosotros tuviéramos esa cantidad de años, significa que continentes o islas como Kangaroo Island, en Australia, habría sido borrada, porque tiene una pequeña altura y es bien pareja, no tiene cerros. Y esa isla, que es extremadamente plana, se supone que habría sido borrada a esta altura. Por lo tanto, es incompatible que exista con una erosión. El dipolo magnético, les avisaba antes que el dipolo magnético, además de ser protección para nosotros, también se va degradando. El dipolo magnético se degrada un 5% cada 100 años, va disminuyendo su potencia. Y al disminuir en esa cantidad, pierde la energía, va a la mitad en 1400 años. Se mide el dipolo magnético en forma continua. Entonces, ¿por qué se produce el campo magnético? Se cree porque hay corrientes eléctricas, porque tiene un centro que se va moviendo, que es como un dínamo que se va, y eso produce el magnetismo. Eso ya lo otro lo dije. El campo magnético ahora también en otros lugares también se va degradando y eso nos va dando indicación de tiempo. Por ejemplo, el campo magnético en Mercurio, que ya lo mencioné anteriormente, se sabe que va degradándose y por lo tanto es inconsistente con un Mercurio muy antiguo, de millones de años. Solamente es consistente con miles de años. Urano, Neptuno, lunas de Ganímide, Io y Europa, todas tienen un campo magnético, se tienen las tablas de degradación y nos está diciendo solamente miles de años. Los árboles nos indican su edad por los anillos, habitualmente eso se cree. Y aquí tenemos el organismo vivo más antiguo de todo el mundo, que es un árbol que se llama el Bristol Cone Pine o Pinus longaeva. Este está en un bosque en los White Mountains en California, a una altura bien alta, a 3.000 metros de altura. O sea, está en una zona muy árida, con solamente piedras, mucho viento, mucho frío y condiciones muy difíciles, pero allí está el árbol resistiendo. Y como el árbol más antiguo, leyeron sus anillos y tiene 4.723 anillos. Pero, cuidado, no significa un anillo por año. Eso es un concepto ya antiguo. Se producen los anillos incluso en un periodo de un mal tiempo. Es decir, los árboles reaccionan por el mal tiempo, por el clima. Por lo tanto, se pueden producir anillos porque hubo una tormenta, hubo un periodo de mucho frío, o hubo un periodo de insectos que infectó al árbol, y así va produciendo capas. ¿Ya? Lo que se llama la dendrocronología. Esto es la dendrocronología, ¿no es cierto?, los anillos. Pero como les dije recién, esto es muy dinámico. Tormentas inusuales con abundante lluvia mezcladas por periodos secos pueden producir anillos múltiples, uno cada tormenta mayor. Por tanto, un anillo por año es un error. Habiendo dicho todo eso, el Bristol Cone Pine es el árbol más antiguo que se conoce y tiene, como digo, 4.700 anillos. Digamos que tiene, por decir una cantidad de años, 4.000 años antiguos. Y esto es totalmente consistente con un diluvio. El diluvio sucedió hace 4.350 años más o menos. Es decir, es completamente consistente con eso. Y lo importante es que no hay árboles más antiguos, que uno pueda decir, este árbol es de 20.000 años atrás, por lo tanto el diluvio queda en ninguna parte. No es así, estos son los más antiguos. Se hizo en una discusión con un señor, entre Ken Ham y un señor que se le dice el señor ciencia en Estados Unidos, una discusión, un debate en el cual él mostró así como que él saca un as de la manga, sacó este árbol, el Old Tillo. Dijo, este árbol tenía 9.550 años de antigüedad. Y todos quedamos así. Y fue cosa de investigar este árbol, que es un abeto noruego, ubicado en un monte Funufallet en Suecia.
Y sucede que la edad del árbol no era para nada la del árbol, era de las raíces del árbol y fue considerada, fue medida por carbono 14, no por dendrocronología. Entonces se dijo que eran 9.550 años por carbono 14, pero el carbono 14 necesita una corrección necesariamente, porque el carbono 14 hay varios problemas que son técnicos, no los quisiera explicar ahora, pero hay problemas técnicos que hacen que uno tiene que ajustar la edad a edades totalmente proporcionales y totalmente reales con el diluvio. ¿Ya? Cuando se hace eso queda completamente parejo con el diluvio, no hay ningún problema. Pero aquí, al haberlo hecho por carbono 14, dio 9.550 años la raíz, porque el árbol, que es este de acá, que sale para arriba, tiene solamente algunos cientos de años y nada más. O sea, nada que ver el argumento que dijo este señor. Bill Nye se llama a propósito. Los fósiles, árboles fósiles depositados en capas múltiples. Todas estas capas se supone por la evolución son de millones de años. Y de repente hay un árbol que le cruza desde abajo hasta arriba estas capas de sedimento. ¿Cómo este que está acá? Todas esas capas podrían ser millones de años. O un árbol, primero que nada, no está parado por millones de años. O si se muere, no está muerto por millones de años parado. Porque, por una razón simple, porque se pudre. Un árbol dará tal vez 100 años o 200 años, pero desaparece, no millones de años. Por lo tanto, estas capas no son millones de años, son consistentes con un gran desastre. ¿Ya? Ahí tenemos una serie de árboles que están sin raíces, sin corteza, sin ramas, porque fueron arrastrados por este diluvio y han llegado después a quedar algunos parados, pero no me quiero meter ahí ahora. Los estratos doblados, fíjense qué interesante esto. Estratos que se hacen así como una Z. Y uno dice, a ver, si estos estratos son de millones de años, las líneas, ¿cómo pueden estar doblados así? Porque son piedras. Y si una piedra uno le hace ese esfuerzo, se quiebra, queda todo puro un montón de piedras quebradas y sin ninguna forma, como se ve de Z ahí. O acá, o allá, o en todos otros casos. Entonces, ¿cuál es la explicación? Esto se produjo en el diluvio, cuando estaban todavía frescas esas capas, que no son millones de años, por cierto, son diferentes capas sedimentarias, que cuando hubo una presión geológica se doblaron dúctilmente y quedaron así definitivamente. Es como una goma, que yo la puedo doblar y es dúctil, pero después, por supuesto, se secó y quedó hecha piedra. Eso es otra demostración de que esto no tiene millones de años, son capas frescas del diluvio. Un gran argumento que lo van a escuchar de vez en cuando son las barbas. Las barbas se supone que son períodos que están en los lagos, que son capas infinitas, que son muchas que van una arriba de otra. Entonces dice, aquí están las barbas, aquí están mostrando que hay mucho más de los 4.000 años o los tantos miles de años que ustedes dicen. Y muestran de que se fija aquí como las barbas están... cada barba es un año, por lo tanto aquí hay tantos miles de años. Ese es el argumento. Sucede que el contraargumento es este. Se encontró esta hoja que está enterrada y que tiene barbas. Ahí están ahí arriba. Son diferentes barbas, las cuales están enterradas por lo menos por 45 años. Entonces la pregunta es, ¿una hoja puede demorar 45 años y estar paradita ahí y no podrirse? ¿Qué creen ustedes? No, imposible. Una hoja se desaparece en un año o menos tiempo todavía. Por lo tanto, este es un argumento contra el tema de las barbas. Esta es una amonite. Y la amonite está puesta allí en la columna geológica. Sucede que se encontró una amonite con madera incrustada. Y esa madera incrustada se le midió el carbono 14 y estaba indicando que era una madera solamente de algunos pocos miles de años. Aquí hay una tabla de todo lo que se encontró y definitivamente no hay ninguna consistencia entre lo que dice la amonite, que debería tener más o menos 100 millones de años, con lo que se tabuló, que es la madera, justamente, que es de unos pocos miles de años. Entonces, todos los dos tienen que ser del mismo sistema para haber estado así. O esta otra madera que se encontró en un fósil también, en este material que está alrededor, el cual la madera se le midió el carbono 14 y también miles de años. El terreno de afuera, donde está enterrado supuestamente, de millones de años. Una inconsistencia completa.
Ahí está el detalle, una madera de fósil de una cantera cerca de la ciudad de Banbury, en Inglaterra, fue fechada en 20.000 años, 20 a 28.000 años. Sin embargo, la piedra caliza, donde está enterrado, se supone de 183 millones de años. Claramente hay un conflicto de las edades. Otra evidencia confirma los miles de años. Todos los materiales de la Tierra que contienen carbón tienen también carbono 14. Y me refiero a esto, a huesos de dinosaurio, me refiero a mármol, me refiero a petróleo, a gas, a todos los materiales que tienen carbono, tienen también carbono 14. Por lo tanto, todos son consistentes con miles de años y no con millones de años. Esta piel de mososaurio está perfectamente identificada, también contiene material vivo. Y aquí me meto en un terreno bien difícil, pero le voy a explicar después. La distancia Tierra-Luna es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Se sabe hoy día perfectamente bien por unos espejos que dejaron las misiones lunares Apolo 14 y las que siguieron después también, dejaron estos espejos en la Luna, los cuales reflejan la luz láser que se le manda de la Tierra. Así, se le manda una señal láser a los espejos y le retorna la señal y pueden saber exactamente la distancia que está en la Luna. Hay varias de estas estaciones en la Luna. De hecho, es el único experimento que todavía funciona el Apolo 14, de esos años, de los 60 y tantos. ¿Ya? O sea, hace una buena cantidad de años. Y la Luna, a propósito, está en este momento a 385.000 kilómetros de la Tierra, pero hay un límite donde la Luna no puede haber estado más cerca, que se llama el límite de Roche. Bueno, el hecho objetivo es que la Luna se está alejando de la Tierra 4 centímetros por año. 4 centímetros por año. Y estos 4 centímetros por año están medidos, o sea, no es una especulación, se aleja 4 centímetros por año. ¿Por qué sucede esto? La causa primaria es por las mareas. La Tierra tiene mar, ¿no es cierto? Y la Luna tiene atracción. Y atrae la marea hacia sí y la deforma. Por eso que suben los mares en un lugar y bajan en otras partes. Y esta deformación que hace y la fricción que tiene con las rocas hace que la Tierra se vaya deteniendo. O sea, le está quitando velocidad a la Tierra. El hecho que le quita la velocidad a la Tierra se produce el efecto del momento angular. O sea, es lo mismo que la bailarina. Una bailarina que está rotando, cuando tiene los brazos abiertos, gira rápido o lento. Lento. Gira lento, más lento. Pero cuando cierra los brazos así, gira súper rápido. Eso es mantención del momento angular. Porque ella cerró los brazos, por lo tanto tiene otra ecuación, pero tiene que mantenerse el momento angular. Por eso que aumenta la velocidad. ¿Ya? Lo mismo sucede con la Tierra-Luna. Entonces, si la Tierra está siendo detenida en velocidad, que es muy poco, pero está siendo detenida, la Luna para mantener el momento angular tiene que alejarse. Y si se aleja esos 4 centímetros por año. Aumenta la velocidad, de hecho. Y se aleja un poquitito más. Y la órbita es más amplia. Y eso va sucediendo. Ya, habiendo explicado eso, si nosotros tuviéramos 3.000 a 4.500 millones de años desde que fue formado la Luna-Tierra, la Luna debería estar muchísimo más lejos de lo que está. O pensado al revés, en esa cantidad de años la Luna debería estar pegada a la Tierra en un momento si tuviéramos esa cantidad de años. Se puede ver de las dos formas. ¿Se fija entonces? La distancia Luna-Tierra nos indica que la Tierra no puede tener esos millones de años, sino que es consistente más bien con pocos años. Ahí está la deformación que le hace la Luna al mar, que lo tira para un lado. La paradoja del Sol joven y tenue. El Sol, se sabe, y esto se descubrió hace 40 años, que el Sol en el pasado debió haber sido significativamente menos luminoso, por un problema físico del helio, del hidrógeno, y dan mucho menos luminosidad. Si eso hubiese sido así, como se puede entender bien, esta disminución de luminosidad debió haber provocado una edad de hielo aquí en la Tierra. Y esa edad de hielo, de los polos al Ecuador, todo más helado. Por lo tanto, esto no habría hecho posible la evolución biológica por el frío que hubiese habido allí.
Pero el registro fósil de que este no es el caso. El registro fósil muestra de que los animales vivieron en un lugar cálido. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema solar y el Sol deben ser jóvenes. Porque la paradoja esta nos dice que no, es imposible, no puede ser, no es la evidencia. Por lo tanto, tienen que ser jóvenes. Actividad volcánica, esto lo expliqué en la presentación anterior, volcánica, actividad en Io, que es una luna de Júpiter que no puede tener actividad porque si fuera tan vieja, se habría enfriado. Aquí tenemos a Bill Nye y a Ken Ham. Y este es un argumento que hizo referente a un testigo de sondeo en hielo. ¿Qué dijo? Dijo que los testigos obtenidos en Groenlandia de hielo, que se perfora en gran profundidad las capas de hielo, dice que se obtuvieron 680.000 capas medidas así, que había en ese testigo de hielo. Y cada una supuestamente de esas capas formaba un año o un ciclo verano-invierno. ¿Ya? El punto es el siguiente. Se sabe que el hielo o la nieve que va cayendo, que después se transforma en hielo cuando se compacta, no es parejo cuando cae en un lugar. Por ejemplo, aquí tenemos unas tormentas en Nueva York, donde en unos lugares cayeron 1 a 3 milímetros y en otra parte cayeron más de 24 milímetros. O sea que es totalmente dispareja, así que no se puede medir tan fácil. Y hubo un escuadrón en el año 1942, un escuadrón de P-38 que se perdieron. Fueron 6 aviones que habían despegado desde Groenlandia, tuvieron que devolverse y se perdieron y no pudieron encontrar la pista para aterrizar y tuvieron que aterrizar en la nieve, como se ve allí. Esta es una foto real. Pero esos aviones quedaron perdidos, nadie más los descubrió porque fueron tapados por la nieve y se fueron a buscar y recuperar en el año 1990. Finalmente dieron con ellos, donde estaban. Pero lo interesante es que estos aviones en 75 años se habían enterrado, en 48 años se habían enterrado 75 metros para abajo. Todo esto. O sea, le había caído nieve y capas de hielo por 75 metros encima, solamente en 48 años. O sea, se producía 1,5 metros de nieve por año, no lo que decía Bill Nye. ¿Ya? O sea, las 680.000 capas de hielo en los testigos de sondeo indican la cantidad de tormentas que hubo en ese periodo, no un ciclo verano-invierno que son años. ¿Ya? Ahí tenemos para que vean cómo se hizo el agujero en la nieve. Ese era el avión que se encontró abajo y que se rescató por el túnel subiéndolo con winches, así. Este es el lugar de Groenlandia donde estaba. Y, en fin, fue una operación, pero ¿qué es lo que nos indicó? De que los testigos no muestran años, sino que muestran solamente tormentas. Por lo tanto, 680.000 en un testigo está indicando solamente que hubo 680.000 tormentas en un periodo largo de tiempo, porque el avión está indicando que la cantidad de hielo que cayó encima es más o menos de 1,5 metros por año. Este es el profesor Brian Sykes, que es un profesor de biología molecular de la Universidad de Oxford. Y dice Brian Sykes, admitió en la revista Nature que la velocidad que el ADN se destruye en el laboratorio, ninguna muestra que el ADN podría permanecer intacto por más de 10.000 años. Entonces quiero que se acuerden de ese tiempo. Máximo que el ADN se puede mantener en una muestra son 10.000 años. Sucede que la teoría de los evolucionistas fue rotando, fue cambiando notablemente. La eva mitocondrial se suponía de 200.000 años, hoy día se cree que son 6.000 años. El ADN en ámbar se crea de 135 millones de años, hoy día se sabe que son máximo 10.000 años. Las bacterias en el pérmico eran de 250 millones de años, hoy día no se sabe cuánto es. Los neandertales se pensaban de 40.000 años, hoy día son menos de 10.000 años. Y la sangre de dinosaurios, 70 millones de años, hoy día menos de 10.000 años. Es decir, todo ha cambiado, todo se ha revolucionado. Y les muestro el caso de la doctora Mary Schweitzer. Ella es una evolucionista, paleontóloga, que fue encargada de desenterrar un tiranosaurio rex en una zona en Montana, en un lugar llamado Hell Creek.
y estaban sacando este hueso, el fémur. No es este mismo ejemplar, pero era ese hueso. Pero debido a que era muy pesado ese hueso, tuvieron que partirlo por la mitad con una sierra, porque no lo podían llevar en un helicóptero como tenían que hacerlo, no había otro medio de transporte, y tuvieron que cortarlo. Pero al cortarlo salió un olor hediondo, nauseabundo. Y no se podían explicar eso, porque este era supuestamente un hueso ya fosilizado, que no tenía vida, que era puro mineral, pura arena simplemente. Pero de repente se van encontrando que tiene olor, y olor significa material biológico. Lo llevan al laboratorio, y allí descubren que tiene venas o vasos sanguíneos, tiene glóbulos rojos, como está allí. Estas son fotos reales. Tiene también colágeno, tiene proteínas, hemoglobina, tiene tejidos blandos. Y todo esto, la doctora simplemente se quedó abismada. Dijo, es algo que nunca soñé ver. Did you know that Oh, se nos cayó. Les sigo contando por mientras. La doctora tuvo que repetir 17 veces sus pruebas, los exámenes a esa médula. Y las 17 veces confirmó exactamente lo mismo. Le dijeron que no, que era contaminación con bacterias. Nada que ver, porque las bacterias no tienen una parte que se descubrió. Te dijo también que eran capas de hierro que se formaban allí que preservaban. Tampoco era el caso. Y así les costó mucho a la literatura del mundo aceptar de que habían descubierto realmente material biológico en un dinosaurio que supuestamente había muerto hacía 70, 68 millones de años. El caso es que la consistencia realmente de esto. Did you know that soft tissue was found in a femur of a T-Rex? Paleontologists have discovered original soft tissue in several dinosaur fossils thought to be 68 million years old. How could this organic material survive so long? Could it be that dinosaur fossils aren't as old as we're led to believe? ¿Se fijaron ahí cómo estiraba el material biológico que habían encontrado en dinosaurio? La doctora Schweiz, hay otro video que no lo estoy mostrando, en el cual muestra también material que sacaron del hueso y se estira igual que como si fuera material obtenido de una carnicería. Su jefe de la doctora Schweiz no quiso creer que esto era real. Dijo, no sé cómo, no lo puedo explicar, dice. Porque él se va contra el mundo evolucionista, porque aceptar que eso es realmente material joven y aceptar lo que se encontró, está diciendo esto es consistente con el diluvio, esto es consistente con una creación, con la Biblia, y para ellos eso es horror. Entonces tienen que pensarlo diferente, tienen que ver cualquier alternativa, pero no esa, cualquier alternativa, pero no Dios. Sí, inventan cualquier cosa. Pero después de eso se abrió un tremendo espacio. Hoy día hay una lista enorme de materiales orgánicos blandos que se han encontrado en fósiles. Allí parte la lista y ahí sigue la lista. Y les digo lo siguiente, se ha encontrado material orgánico que no debería tener más de, ¿cuántos años dije? 10.000 años. En materiales desde la etapa más alta de la columna geológica, en todas las etapas hasta la más baja. O sea, se ha encontrado en todas partes material fósil, o sea, no material fósil, material orgánico vigente. Y eso habla claramente de un diluvio, no de millones de años. Aquí repasamos el carbono 14. El carbono 14 entonces se produce por la radiación de los rayos cósmicos en la alta atmósfera. Y un nitrógeno 14, que es lo natural, pierde un protón y gana un neutrón. Y por lo tanto se transforma en carbono 14. Al transformarse en carbono 14 se empieza a mezclar como CO2 con el oxígeno. Y como CO2 cae a la Tierra así como lluvia y se mezcla con la fotosíntesis, con los árboles, con las plantas, con toda la vegetación. Por lo tanto, la vegetación, los árboles absorben carbono 14. Pero este es un radioisótopo que es radioactivo, o sea, se va degradando también. Y se degrada a media vida en 5.730 años. Por lo tanto, si bien todo ha ganado carbono 14, también lo está perdiendo a la vez. Pero como está vivo, sigue comiendo carbono 14 el animal, la planta, porque sigue haciendo la fotosíntesis. Por lo tanto, carbono 14 siempre se mantiene en un nivel de saturación. ¿Ya? El problema es cuando muere. ¿Qué pasa cuando muere? ¿El animal come? Obvio que no. La planta muere, ya no absorbe más el CO2.
Por lo tanto, no absorbe más carbono 14. Y ahí es cuando se puede medir la edad que murió. ¿Hace cuántos años atrás murió? ¿Ya? Ese es el principio del carbono 14. Como decía recién, vida media 5.730 años. 10 vidas medias, 57.000 años, o sea, estamos por acá ya. Cuando estamos por allí, prácticamente no queda carbono 14. Pero lo interesante es que los diamantes tienen carbono 14. 1.600 millones de años, según la evolución, se han creado los diamantes. Si tiene carbono 14, ¿cuánto tiene que tener máximo? 57.000 años, no puede tener más. Y así, aquí tenemos un listado de las minas de diamantes de África. Todas ellas tienen carbono 14, y ahí está el promedio. O las minas de carbón, todas ellas tienen carbono 14. Ahí hay una lista de las minas de carbón de Estados Unidos con su contenido de carbono 14. Y ahí está el promedio. Ahí está el coral que les decía que ha crecido arriba de un zapato moderno. Solamente tal vez en 20 años. En la edad de piedra, esto también es idea evolucionista. Se supone que la edad de piedra sucedió hace 200.000 años, digamos, atrás. Si fuera así, dicen ellos que debería haber 8.000 millones de personas, que son cuerpos enterrados. Pero esos cuerpos no están, no existen. Por lo tanto, ¿dónde están las 8.000 tumbas? 8.000 millones de tumbas que deberían estar. Simplemente no se encuentran. No hay tumbas de esa cantidad de personas. La historia es demasiado corta. La historia se mide como todo lo que está escrito del pasado. Y máximo tenemos información de hace 5.000 años. ¿Por qué no hay información anterior a eso? Porque no existió simplemente, que se llama la prehistoria habitualmente. Aquí tenemos la cronología bíblica, que es la que realmente la que nos da la historia de los 6.000 años, con los patriarcas, después vienen diferentes reyes, y después vienen diferentes cálculos hasta llegar a Cristo, que son 4.000 años ahí. Más los 2.000 de hoy día son 6.000 y pocos años. Pero esta es la única evidencia que tenemos para medir la edad de la Tierra o la edad de la civilización, la Biblia. No hay otra. Como dije esta mañana, la verdadera evolución se produce cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén.